¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente de este programa Tu Voz Local, donde usted es protagonista. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, de la operación rescate. Dirá, ¿qué tipo de operación rescate? Bueno, de inmuebles patrimoniales, de inmuebles fiscales, de viviendas que en muchos casos, ¿no es cierto?, han sido ocupadas y que están en mal estado. Y es por eso que el Ministerio de Bienes Nacionales justamente implementó a nivel nacional este programa que ya se está llevando a cabo en nuestra región. Y específicamente con algunos inmuebles que son importantes para Valparaíso. Y es por eso que hoy queremos conversar sobre este tema, los alcances, qué significa, por ejemplo, que un inmueble como el Museo Lord Cochrane o el edificio donde estaba el ex Café Vienesa en Valparaíso van a ser licitados. ¿Qué implica esto? ¿Qué no implica? Bueno, salir de esas dudas es la idea que tenemos hoy en este programa de Tu Voz Local. En primera instancia quiero saludar a Rosario Pérez, Seremi de Bienes Nacionales. ¿Cómo está, Rosario? Un gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación. Tenemos también al concejal UDI por Valparaíso, Carlos Vanen. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto tenerlo acá. Hola, Bernardo, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar también a todos los televidentes. Y qué bueno tenerla de vuelta, ¿no es cierto?, después de un tiempo acá, porque ella sabe bastante lo que es arquitectura y también patrimonio. Me refiero a Paulina Kaplan, que además es docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo está, Paulina? Un gusto tenerla acá. Muchas gracias también por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Y lo importante es que los conocimientos se vayan juntando y se vayan entregando, porque sin duda hay un background en lo que se refiere al tema patrimonial. Señor director, vamos con la nota que hemos preparado introductoria para este tema y ya volvemos para conversar con nuestros invitados en este que es su programa Tu Voz Local. En el histórico edificio porteño en que funcionó el ex Café Vienesa, el ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward dio inicio a nuestra región al programa nacional Operación Rescate, un plan de fiscalización y recuperación de inmuebles ocupados de manera ilegal o irregular. Hasta el Museo Lord Cochrane llegó la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, para anunciar que se van a gestionar licitaciones para que el Museo Lord Cochrane, que ha sido declarado Monumento Nacional, sea administrado por privados junto al ex Café Vienes y la ex subcomisaría de Calle Setimio en Barón. Nosotros nos encontramos acá en uno de estos patrimonios que es el Museo Lord Cochrane, donde abrigó y abriga tantas historias de nuestra República. Yo solamente quiero decir que, de acuerdo a las conversaciones que hemos sostenido con nuestra Seremi y el planteamiento que ella nos ha entregado como subsecretaria de Bienes Nacionales, es que acá existen 3 patrimonios que son muy importantes y que vamos a gestionar mediante la vía de licitación, porque no tenemos los recursos para recuperar para la ciudadanía estos 3 patrimonios. De acuerdo a un catastro del Ministerio de la Región de Valparaíso, existen 509 ocupaciones irregulares o ilegales e inmuebles fiscales. Esta tremenda noticia tiene que ver también con un concepto más amplio, que es el que ha desarrollado nuestra Seremi, que es el orden de la ciudad, y eso tiene que ver también con que todos los organismos del Estado, especialmente la Gobernación, también está trabajando en que la ciudad de Valparaíso, la comuna de Valparaíso, de sus características patrimoniales, tenga un orden. Los inmuebles recuperados serán vendidos, reasignados vía concesión a organizaciones sociales u otros organismos del Estado o dispuestos para arriendo. Las propiedades que se rescaten servirán para responder a la alta demanda que existe por parte de diversas organizaciones. En la región de Valparaíso recibimos un promedio de 17 solicitudes mensuales de inmuebles fiscales. Sobre cuáles son los alcances de la operación rescate del Ministerio de Bienes Nacionales en nuestra región, es el tema que conversaremos hoy en Tu Voz Local. Bien, entonces un tema importante, un tema que hay que informarse también, que hay que ir conociendo. Seremi, ¿por qué Operación Rescate? Bueno, el presidente Sebastián Piñera nos ha encargado como ministerio poner orden. Orden significa actualizar el catastro que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, que por distintos motivos durante mucho tiempo, durante años, por falta de recursos, falta de funcionarios, este catastro no ha sido actualizado. ¿Y qué ocurre? Tenemos muchas propiedades que hoy día están en una situación de abandono, subutilizadas o definitivamente están siendo usadas para otros fines. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy día? Ordenando, revisando con cada uno de los servicios, tenemos mesas de trabajo con los distintos servicios, justicia, salud, el MOP, incluso con las Fuerzas Armadas, de tal manera de ir chequeando y revisando qué propiedades están hoy día en condiciones de actualizar su concesión, su acto administrativo, y cuáles
podemos reasignarlas. Tal como decía tu nota, Bernardo, hoy existe una demanda gigantesca en nuestra región de los distintos servicios públicos y también de organizaciones, fundaciones muy nobles que ofrecen un servicio a la comunidad y que hoy día requieren de un inmueble. Por ejemplo, en el Café Vienés, ¿no es cierto? Café Vienés, en el edificio ubicado ahí en calle Esmeralda, funcionan adultos mayores. Así es, ese inmueble hoy día está con ocupación irregular, hace mucho tiempo que su acto administrativo está vencido, es un inmueble que es de gran valor patrimonial para nuestra región de Valparaíso, pertenece al casco histórico, está declarado monumento por la UNESCO y hoy día está en una situación de abandono, está deplorable. Hemos encargado un estudio al Ministerio de Obras Públicas de tal manera de identificar el daño estructural que tiene y evidentemente hoy día nos hemos reunido con las distintas organizaciones que están funcionando de manera irregular al interior, como la UNCO, la Juntas de Vecinos de Valparaíso, para buscarle una alternativa para ellos. Perfecto. Carlos, ¿qué le parece a usted que este plan, ¿no es cierto?, este programa Operación Rescate, centre muchos inmuebles, pero hay algunos de Valparaíso que son icónicos, lo decíamos. Cuando hablamos de la subcomisaría, ¿no es cierto?, que está en Cerro Barón, en calle Cetimio, en la ex Tercera Norte, muy conocida, cerca de la iglesia San Francisco. Hablamos también del Museo Lord Cochrane, del ex Café Vienés. También está acá, pero quizás en otras circunstancias, lo que es la Escuela Japón. ¿Qué le parece a usted que se centralice este plan en esos inmuebles en Valparaíso? Mire, yo creo que esta operación rescate como política pública apunta en el sentido correcto. ¿Y por qué digo que apunta en el sentido correcto? En Valparaíso, todos los que vivimos en Valparaíso nos damos cuenta a diario de que hay una gran cantidad de inmuebles abandonados. Inmuebles que en este caso estamos hablando de inmuebles fiscales, pero hay inmuebles que son de propiedad de particulares, del Servius, de la municipalidad, y hay muchos inmuebles que están dejaditos de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, y ojo que esto yo creo que va marcado dentro de una macro política pública. El Ministerio de Vivienda, ¿qué es lo que ha dicho en el sector, por ejemplo, del Almendral? Vamos a repoblar el Almendral. Exacto. Entonces, con este plan, ¿no es cierto? Y aquí es lo que apuntan todas estas políticas públicas que si tú te das cuenta y las analizas a todas separadamente, van o confluyen hacia un mismo final, que es, bueno, mejoremos lo que tengamos. Y aquí tampoco hay que ver de un modo negativo que se vaya a licitar para que vayan a mejorar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, mire, al día de hoy las condiciones no son las adecuadas, tenemos que mejorarlo. Independientemente de cómo se mejore, tenemos que contar con inmuebles que estén en buena situación. Lógicamente muchas personas que funcionan, grupos, organizaciones dentro de estos inmuebles que no están en buenas condiciones, incluso pueden sufrir algún peligro a su vida, a su salud, etcétera. Bueno, un ejemplo en Valparaíso, ¿no es cierto?, el mismo Museo Lord Cochrane, que en los últimos días ya fue definitivamente tomado posesión por el Ministerio de Bienes Nacionales, y también el edificio Liberty, pues que hasta el día de hoy no se sabe qué va a ocurrir, si, o sea, el municipio, ¿no es cierto?, es quien lo administra, y no se sabe qué va a ocurrir con aquel edificio que es emblemático dentro de la Plaza Echaurren. Ahora, Paulina, ¿por qué se llega a este estado? Siendo que Valparaíso, ¿no es cierto?, en su casco histórico, es patrimonio de la humanidad, que debiera tener otro tipo de apoyo o una visión diferente de la sustentabilidad hacia este tipo de inmuebles. A ver, bueno, la verdad que hay que entender siempre que el tema del patrimonio tiene que ver con la gestión. Y creo que aquí hay un tema de gestión que realmente es bastante complejo. Y justamente porque es complejo, porque uno tiene que gestionar con el privado. Y muchas veces el privado no tiene los recursos para poder arreglar sus inmuebles. Y usted lo sabe bien. Sí, nosotros lo sabemos bien porque la verdad que, bueno, por eso muchas veces trabajamos con los privados. Pero aquí creo que es sumamente importante que haya un subsidio del Estado. Y eso, por ejemplo, fue importante cuando la Corfo, antes de que Valparaíso fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, dio un subsidio y se hicieron los hoteles boutique, todo lo que nosotros vemos ahora. También a mí en un minuto me tocó trabajar con el subsidio de rehabilitación patrimonial, que también es un subsidio que se le daba, ¿no es cierto?, a las personas para que pudieran densificar el casco histórico. Entonces creo que aquí, primero quiero felicitar la verdad de esto que se llama el rescate patrimonial, pero también hay que tener un cuidado para ver qué es lo que va a hacer el privado, porque además hay que mantener estos edificios. Porque además, disculpe, eso es importante, porque hay edificios, ¿no es cierto?, que están bajo la categoría de monumentos nacionales o monumentos históricos y su mantención, y generalmente los propietarios alegan mucho que está bajo otros parámetros, no de la ley de urbanismo, y eso implica un costo diferente, que hay que contratar estudios diferentes, y eso también en alguna forma influye. Claro, lo que pasa es que ahora todos los inmuebles que hemos hablado están dentro de zona típica y dentro del sitio del Patrimonio Mundial. El único que es monumento histórico es el Lord Cochrane, que además tiene otra condición, además, otra protección. Entonces, claro, como dice, todo esto tiene que ir al Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, todo lo que hemos hablado tiene que ir al Consejo de Monumentos Nacionales. Y eso tiene que ver con un tema de
además de gestión de parte del municipio, de parte del Consejo de Monumentos, para que realmente los proyectos salgan también un poquito más rápido. Porque en definitiva también el inversionista quiere rapidez. Y todas esas cosas hay que entenderlas para poder llevar adelante este proyecto que en realidad felicito a Bienes Nacionales y específicamente al gobierno que lo está llevando a cabo. Si no, hay que tener en cuenta lo que pasó con el mercado puerto. ¿Cuánto costó, no es cierto? ¿Cuántas veces Bienes Nacionales hizo observaciones? Seremi, aquí se habla, en este caso preciso, ¿no es cierto?, porque hay varias modalidades, como bien decíamos, una es recuperar los inmuebles y cederlos en comodato, ¿no es cierto?, otros arrendarlos, pero en este caso se habla de licitación, que ha causado bastante ruido en Valparaíso, ¿no es cierto?, específicamente para el Café Vienés, para el Museo Lord Cochrane, porque en el caso de la Escuela Japón, se va a traspasar, ¿no es cierto?, un porcentaje a la Corporación Municipal de Valparaíso para un tema de salud y otro tengo entendido que integra para un tema de jardín infantil en esos sectores de Playa Ancha. Y en el caso, por lo que nos adelantaba, ¿no es cierto?, la subsecretaria que estuvo visita aquí en Valparaíso, en el caso de la ex comisaría de la Tercera Norte se está viendo un tema a lo mejor habitacional, como para adultos mayores, una cosa así. Pero en estos dos casos ha surgido, ¿no es cierto?, el tema de licitación y ha habido voces que se oponen, voces que critican esto. ¿Qué significa este proceso de licitación específicamente? ¿Cómo lo pueden entender nuestros televidentes? Sí. Bueno, yo creo que es importante aclarar que no hay que tenerle miedo a las licitaciones. Yo creo que cuando hemos tenido malas experiencias con concesiones de este tipo, que lamentablemente no se han contado con los recursos necesarios para poder poner en valor estos inmuebles de gran valor para la ciudad, evidentemente que hay que buscar cómo gestionamos, tal como decía Paulina, cómo gestionamos este rescate patrimonial. No es fácil, no basta solo con tener la voluntad ni tener el interés, se requiere de una inversión de recursos importantes. ¿Y cómo lo hacemos? Conviviendo el ámbito privado con el ámbito público. Y por lo tanto no hay que tener miedo a hablar de licitaciones. Muchas personas se asustan cuando dicen van a licitar, significa van a vender. Perdón, y eso no es se ha utilizado el término privatización. Eso no es efectivo. Los inmuebles no se van a privatizar, los inmuebles van a seguir siendo fiscales, con la diferencia que vamos a buscarle el mejor proyecto posible para ese inmueble, pero son licitaciones dirigidas. ¿A qué voy yo? Para que me entiendan en la casa, las bases de la licitación las hacemos de tal manera que puedan postular allí, obviamente, aquel proyecto que tenga que ver, en el caso de Lord Cochrane, por ejemplo, con el área de la cultura, que es lo que queremos poner en valor en Valparaíso. Y por supuesto que tiene que tener todas las condiciones y todas las restricciones que la licitación implique, de tal manera que esta licitación es una licitación dirigida y por lo tanto no hay ningún problema, porque la idea es buscar el mejor proyecto posible de manera transparente, abierta, democrática, en donde todos puedan participar. ¿Y que permite el acceso a las personas? Y que permite el acceso, más que las personas, a las instituciones que quieran invertir y además colaborar con ello y con esta inversión al patrimonio cultural de Valparaíso, por supuesto que van a ser bienvenidas. Carlos, ¿qué le parece esto que se ha formado? ¿El municipio tiene recursos o tiene la posibilidad de gestionar recursos para poder hacerse cargo de este tipo de inmuebles? Porque en el caso, ¿no es cierto?, del Museo Lord Cochrane pertenecía al municipio, pero el municipio luego lo entrega, ¿no es cierto?, el alcalde Char. A ver, ¿qué es lo que sucede? En el caso del Lord Cochrane, la propiedad es de Bienes Nacionales lo tenía entregado en comodato al municipio, y el municipio lo que hace es, mire, sabe que yo no quiero renovar el comodato, por ende administre usted este inmueble. ¿Cuál es el problema? En muchas oportunidades la municipalidad es dueña de ciertos inmuebles, en otras oportunidades no es dueña de inmuebles, pero sí tiene comodato. Por ejemplo, donde funciona la municipalidad en la Avenida Argentina, que también es de Bienes Nacionales. El ex edificio INACAP. Así es. Y eso está otorgado en comodato a la municipalidad. Ahora, cuando la municipalidad tiene el comodato, ahí está habilitada para postular proyectos y pedir fondos públicos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todos sabemos la situación financiera de la Municipalidad de Valparaíso y la verdad recursos propios no existen para poder llevar a cabo un proyecto de mejoramiento de cualquiera de los inmuebles que estamos hablando. Y por otro lado, la otra alternativa es, mire, tenemos que levantar un proyecto para realizar una mejora X, y todo proyecto consta de dos etapas, un diseño primero y después ejecución. Entonces, en ejecutar un proyecto de esa magnitud, y pensando en el Lord Cochrane, y basta con que miremos solamente el caso del mercado puerto. ¿Cuántos años nos demoramos en obtener financiamiento, en pasar por Consejo de Monumentos Nacionales?
y la verdad que el Consejo de Monumentos Nacionales, digo siempre, es demasiado lento, demasiado lento. Pero el problema al final del día es recursos que en la municipalidad no están y que lógicamente en el Estado sí están. Ahora, desde el punto de vista suyo como arquitecto encargado en sistema patrimonial, ¿qué pediría en esta licitación? A ver, yo creo que son dos cosas importantes. Uno, el tema del uso, porque lógicamente que también tiene que ver, por ejemplo, si que pusiéramos un uso, a lo mejor, no es que esté en contra, pero a lo mejor un uso que tenga que ver o con banco, financiera, la verdad que no se va a dar el tema que tiene que ver con la cultura. Entonces creo que dentro de la licitación sería interesantísimo ver qué tipo de uso para que además las personas se sientan parte de ese patrimonio, puedan entrar a ese patrimonio. Lo mismo que pasa con el Museo Lord Cochrane. Nosotros en algún minuto trabajamos mucho con la comunidad del Cerro Cordillera y creo que eso no hay que dejarlo, yo por lo menos daría como, no hay que dejarlo de lado, porque la verdad que ellos además tienen muchos emprendimientos y tienen mucha idea y sienten propio ese lugar. Entonces creo que además el tema del uso es importantísimo. El uso es un elemento patrimonial sumamente importante y cuando uno muchas veces cambia el uso al lugar ya le está perdiendo valor, ese valor patrimonial que no solamente tiene que ver con el edificio, sino que tiene que ver con su historia y tiene que ver con cómo en el fondo se abre hacia la comunidad para que lo sienta propio y cuando se siente propio las personas lo van a recuperar, lo van a usar y lógicamente que no lo van a rayar tampoco. Claro. Y eso es lo que ha pasado también en muchos inmuebles que uno, exactamente, que lo ha visto así. Tenemos preparada una encuesta rápidamente, Seremi. ¿La licitación o por lo menos lo que se está preparando abarca aquello? Por supuesto. Respetar el tema cultural. Sí, Paulina tiene mucha razón y es por eso que señalé que la licitación estamos trabajando en las bases de tal manera de orientarla al uso. El uso tiene que ser un uso social y abierto a la comunidad. Eso es lo principal. Aquí no se trata de que esto va a funcionar un banco, ni va a funcionar... No, tiene que ser una institución que sea una función pública y que entregue un servicio y que además esté abierto a la comunidad. Perfecto. Vamos a conocer entonces qué opinan los porteños sobre este programa Operación Rescate de Bienes Nacionales y ya volvemos para seguir dialogando con nuestros invitados en estudio. Operación Rescate por la recuperación de los edificios patrimoniales en Valparaíso. Salimos a la calle a conversar con la ciudadanía para ver qué opina acerca de esta iniciativa. Me parece bien que se estén recuperando y lo fundamental que se le dé un uso apropiado, así como fue el de la cárcel y otros inmuebles profesionales que están aquí dentro de la ciudad que se están mejorando, porque están como casas abandonadas y la usan como casa toma, entonces no se les da un buen uso. Tiene que recuperarse de todas maneras, sí. Está bastante deteriorado Valparaíso en todo caso. Hay muchos arreglos que hacerle muchas cosas. Podría aprovecharse en hacer tantas cosas. Yo creo que eso sería lo ideal, que se hicieran cargo el gobierno, por supuesto, de reparar todas esas cosas. Hay tantas casas lindas que están todas deterioradas, tengo una pena. Como hace tiempo atrás vi el reportaje de la casa italiana, qué pena más grande, cómo destruyeron eso. Sería súper bueno, muy bonito, porque Valparaíso se caracteriza por lo patrimonial. En todas partes de los cerros, a lo menos los cerros, y partes que son antiguas aquí, es bonito, y todo en el mundo se sabe eso, aquí sería fabuloso. Bueno, y esas fueron las opiniones que me dio la gente. Ahora conversaremos más en detalle este tema en un nuevo programa de Tu Voz Local. Claro, además de un tema patrimonial, de un tema cultural, de rescate de la identidad, Carlos, hay un tema de seguridad también. Absolutamente, y eso es importante. Absolutamente. Y por eso te comentaba hace breve instante, en el fondo, que hay una suerte de abandono de muchos inmuebles, independientemente de quién sea el dueño, desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso yo aplaudo esta iniciativa de bienes nacionales, que la verdad que yo no la había visto con anterioridad, pero creo que también queda una patita que falta, y es la patita respecto de qué pasa con el mundo privado. Como bien decía Paulina, yo hace un par de años atrás tuve la posibilidad de trabajar en el CER y también había un subsidio, el DC40 patrimonial, que lógicamente otorgaba una mayor cantidad de recursos que un subsidio de mejoramiento común y corriente o regular. Y yo creo que eso nos falta. En Valparaíso se ha discutido muchas oportunidades, por ejemplo, respecto de un subsidio para arreglo de las instalaciones eléctricas, que son los causantes de incendios. Sí, pero también, ¿qué es lo que sucede?
en el caso de un particular que es dueño de un inmueble que está en el sitio Patrimonio de la Humanidad, el costo de mantener ese inmueble es mucho más caro que un inmueble que no está en ese lugar. Entonces yo creo que hay una serie de condiciones y por eso muchos de los inmuebles terminan abandonados, terminan siendo focos de insalubridad, donde se cometen delitos. Y yo creo que ese trabajo tienen que hacerlos todos. Y algunos son incendiados. Son incendiados y lógicamente, ¿qué es lo que pasa? En la mayor cantidad o en la mayor probabilidad, yo creo, de los casos, es el abuelo que vivía en el inmueble, falleció, quedaron los hijos, después los nietos. Exacto. Entonces, y los recursos tampoco los tienen esas familias para poder arreglar. Entonces, lógicamente, yo creo que tiene que ser una mirada integral. Partimos con bienes nacionales, pero yo creo que esta es la punta del iceberg que tiene que traducirse en mayor implementaciones y que vaya no solamente a los bienes fiscales, sino que también, ojalá el Servio tome la misma medida, ojalá que la municipalidad levante proyectos en este sentido, claro, y que también llegue una ayuda a los privados. Paulina, desde el punto de vista de sustentabilidad, porque el patrimonio también es sustentable en el tiempo, ¿no es cierto? ¿De qué forma usted vislumbra que se puede hacer justamente sustentable con este tipo de inmuebles? Bueno, yo creo que la verdad que siempre hablamos de la sustentabilidad que tiene que ver con la rentabilidad y se me venía a la mente, no es algo mío propio, sino que esta de llamar zona franca cultural. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que las librerías no le pongan impuesto, por ejemplo, a los libros. Es decir, ese tipo de cosas que a lo mejor realmente se pueden hacer y que son sumamente importantes. Y eso hace, en definitiva, que el patrimonio sea sustentable, porque uno le está quitando una parte de los impuestos. Y eso también hace que el privado pueda ganar. Hay que entender que el patrimonio, lo que hablábamos, el patrimonio tiene dos rentabilidades. La rentabilidad social, pero también la rentabilidad económica. Porque si no hay rentabilidad económica, hay un tema de deterioro. Y si no tenemos una rentabilidad social, donde ¿no es cierto?, la persona se sienta parte de lo que significa el patrimonio, entonces ahí hablamos de lo que sea sustentable, que se pueda sostener en el tiempo el patrimonio y que además pueda rentar. Y creo que a lo mejor puede ser un tema que se puede debatir, esto de ser zona franca cultural, que en algún minuto se habló del barrio Puerto, que podía ser esa parte. Y eso significa que van a venir inversionistas porque no van a tener que pagar muchos impuestos. Y eso hace que, en definitiva, lógicamente que haya más, ojalá que haya muchos oferentes en este tema. Ahora, Seremi, vamos a terminar con usted este programa y vamos a dejar nuestras cámaras para que explique bien y haga un llamado justamente a la comunidad, porque sin duda es importante recuperar lo nuestro, el patrimonio. Y siempre es de buena forma y es visto bien trabajar en forma integral y transparente. Sí, por supuesto, yo quiero felicitar a ustedes, a Bernardo, acá al canal, por tratar este tipo de temas que son importantes. Sabemos que Valparaíso es una región, una ciudad patrimonial y reconocida mundialmente, y es por eso que nosotros necesitamos poner en valor estos inmuebles que hoy día por año están siendo abandonados. Así es que nosotros como ministerio ya nos pusimos las pilas, estamos trabajando con todo para actualizar este catastro y poder recuperar un porcentaje mínimo que recuperemos. Ya va a cambiarle la cara a Valparaíso. Así es que yo el llamado es a todos a denunciar aquellos inmuebles que estén abandonados. Todos podemos ser Seremi de Bienes Nacionales porque en definitiva son propiedades de todos los chilenos. Le van a quitar la pega. No, se trata de que podamos colaborar, todos haciendo una denuncia. Son propiedades que nos pertenecen a todos y es por eso que tenemos que darle el mejor uso posible. Más de 500 propiedades, de acuerdo al catastro. Así es. En la región. Hicimos, a petición de nuestro ministro Felipe Ward, hicimos un plan de ordenamiento territorial que va a permitir a Valparaíso administrar es como la hoja de ruta, Bernardo, para este periodo del presidente Sebastián Piñera, con unos inmuebles de más de 500 en la región. Fuimos una de las regiones que más presentamos propiedades a nivel nacional, así que estamos muy orgullosos porque vamos a destinarle el mejor uso a aquello. Muchas gracias, Seremi Rosario Pérez, Seremi Bienes Nacionales, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Banen, concejal UDI por Valparaíso, gracias también. Paulina Kaplan, arquitecto, experta en patrimonio, ¿no es cierto?, docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, muchas gracias por estar acá y a ustedes también muchas gracias por ser parte de este programa, porque claro, entre todos, y lo decimos siempre, tenemos que hacer de nuestro entorno un mejor entorno para vivir, y lo patrimonial, la identidad también es importante, así que todos tenemos que colaborar a cuidar lo que es de todos. Que esté muy bien usted y su familia.